Desde inicios de este 2021 hemos sido testigos de diversos sucesos que por la magnitud de los hechos se han convertido en noticia a nivel nacional, captando la atención de todos los venezolanos. Robos, desaparición de personas y asesinatos son algunos de los casos que diariamente ocurren en el país y que afectan a toda la población. Rostros del Crimen está apegado a hechos estrictamente reales. No hay recreaciones ni dramatizaciones. Sus protagonistas hablan desde el rigor del suceso. Esta noche estaremos conversando sobre 5 noticias que ocurrieron en lo que va de este 2021, además de la capacidad que tienen algunas personas para delinquir y la actuación policial para resolver estos casos. La mañana del 2 de septiembre, a través de los medios de comunicación, se conoció la noticia del hallazgo de una mujer sin vida en una habitación de un hotel en El Rosal, municipio Chacao. Inicialmente nos habían dicho que se trataba de un transexual ocurrido en El Rosal. La información venía de fuentes de la morgue, por lo que decidimos ver qué es lo que estaba ocurriendo. Esperamos un momento a ver si tenían alguna información. Nos dijeron eso, era un transexual. Entonces nos dirigimos hacia un hotel en El Rosal, el Hotel Rora, y llegamos al lugar, un hotel que se ve, un hotel de clase media, un hotel de noche, en el que solamente se pasa la noche, y preguntamos en la recepción si había alguna persona con la que podíamos hablar. La respuesta fue obviamente negativa, no había ninguna persona con la que pudiésemos hablar. La recepcionista del hotel o la persona encargada de recibir a los clientes nos señaló que ella había recibido la guardia en la mañana. Nosotros llegamos aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Aunque no había ningún representante del hotel que brindara información a los medios de comunicación, Carlos persistió hasta que logró hablar con una persona que se hospedaba en el lugar el día del suceso. Él llegó aproximadamente a las 3 de la madrugada. Él venía de viaje. Llegó a las 3 de la madrugada y se encontró con comisiones de la policía en el lugar. Él, según señaló, él ya tenía su reservación hecha, llegó al hotel, se registró y entró sin ningún tipo de problema. A las 3 de la mañana nos comentó que habían comisiones de Poli Chacao y de la policía de Poli Chacao y de la Policía Nacional Bolivariana y el CICPC. No había más información al respecto. Al dirigirse a la morgue de Bellomonte, lograron conocer que se trataba de una mujer que no estaba identificada y se presumía que era una trabajadora sexual. Supuestamente había ingresado al hotel con 2 personas más, 2 hombres, quienes sí se identifican. Ellos llegan y, según la información que tenemos, ellos llegan al hotel, permanecen un tiempo y de pronto se van los 2 hombres. Una de las mucamas del hotel, al darse cuenta que de la habitación habían salido 2 personas, presumió ella que eran las personas que estaban en el hotel, por lo que va a hacer mantenimiento. Cuando va a hacer mantenimiento, se encuentra con una persona acostada, boca abajo, vestida, y cuando va a despertar a ver qué es lo que está pasando, se da cuenta que la persona falleció. Se presume que la identidad de la víctima tenía una cédula falsa porque, la cédula no correspondía con la persona, con las huellas dactilares y todo eso, etc. Pero una cédula falsa. Es muy común que en este mundo del abuso, de la prostitución, del comercio sexual, se utilizan falsas identidades para protegerse. La persona que está sometida a una explotación muchas veces prefiere mantener su identidad a salvo porque tiene hijos, tiene padres, esposos, tiene familiares y no quiere ser identificada por alguien por un desliz en un hotel. Al encontrar a la mujer en esas condiciones y sin signos vitales, se comunicaron con los organismos policiales, quienes iniciaron las averiguaciones. La evaluación médica forense arrojó un resultado impactante. Según la minuta, la causa de la muerte
o mejor dicho, según el parte de la morgue, la causa de la muerte fue asfixia mecánica y tenía marcas de yemas de dedos en el lado izquierdo del cuello. O sea, lo que quiere decir que se le hizo alguna forma de compresión en el cuello que le impidió respirar y le provocó la muerte. Cuando esta mujer ingresa al hotel junto a los dos hombres, se registró con un nombre falso, lo que hace pensar que se trataba de una trabajadora sexual. Estos dos sujetos están plenamente identificados gracias al registro del hotel. Identificadas ya que son quienes firmaron el ingreso al hotel, el registro del hotel, ellos dos lo firman con sus nombres y sus apellidos y entran con esta tercera persona víctima a la habitación. Hasta ahora no ha sido detenido ninguno. Ahora, claro que en cualquier momento se la detención. Muchos de estos hoteles son considerados de paso porque el cliente alquila una habitación por algunas horas o por una noche. En estos lugares muchas veces no limitan la cantidad de personas que entran para cada habitación. No prestan mucha atención a eso. Yo pienso que entre las cosas creo que no está permitido el acceso de personas a un hotel de paz. Pero, bueno, ahí está el caso. Una mujer fue asesinada cuando luego de haber ingresado a una habitación. Se presume que lo pueden haber matado los dos hombres. Puede haber sido uno solo y el otro terminó como víctima, como victimario accesorio. O sea, no sabemos realmente qué fue lo que ocurrió en esa habitación. Alguien la mató. No sabemos si la dominaron, si entre los dos entraron solo con el objetivo de asesinarla. No sabemos nada. Lamentablemente, ella murió y todo está cubierto en un misterio. Este caso, al igual que otros que se registran a diario en el país, podría estar relacionado con un femicidio. Lo cubierto aquí, bueno, el aumento de las cifras, los femicidios, los asesinatos de mujeres de ser mujer, siguen en aumento. Ya tendríamos aproximadamente hasta julio, de acuerdo a algunos conteos periodísticos y de organizaciones gubernamentales, 131 casos de asesinatos de mujeres. Según unos datos, las cifras podrían ser muchísimo más elevadas. La poca tolerancia hacia las trabajadoras sexuales crea un ambiente de tensión que muy probablemente termine en violencia. En esto opera mucho lo de el sentido común, es el menos común de los sentidos. ¿Qué quiere decir? Que la persona se siente que hay algo extraño con quien está comerciando, con quien está negociando, cosas tan íntimas, es mejor que deje el negocio a un lado. Es mejor que no actúe. Es mejor que suspenda la operación y mejor no tener el dinero, pero tener la vida que resultar mal. Los hoteles son muy abiertos a todo tipo de personas que ingresen y cosas que hagan. Los hoteles deben tener un control. O sea, 3, 4 personas en una habitación, yo creo que el hotel debe estar claro en que no debería permitirlo. Una mujer, 2 hombres, hay alguien en que está en debilidad, en posibilidad de ser víctima de algo. Porque los hombres pueden dominar fácilmente a una mujer. Una mujer y un hombre pueden dominar fácilmente a otro hombre. Una mujer y un hombre pueden dominar fácilmente. O sea, cuando hay 3 personas reunidas en una habitación, que 2 se conocen y una no se conoce, el riesgo de que ocurra algo grave ahí es enorme. El respeto a la mujer es fundamental. No por ser trabajadoras sexuales debemos irrespetarlas y mucho menos atentar contra su vida. El 3 de septiembre de este año 2021, en horas de la mañana, zarpó una lancha desde la población de Carenero, en Higuerote, en el estado Miranda, con 9 pasajeros a bordo y cuyo destino era la isla La Tortuga, lugar al que nunca llegaron. Según amigos de las víctimas, la embarcación debió haber retornado el día domingo y al percatarse de que no regresaba, comenzaron a preocuparse. La información que se manejó era que había una embarcación extraviada. Aparentemente se hablaba de que había siniestrado. Era lo que se suponía, era lo que se sabía. La información que se manejó o la alerta la habrían dado unos amigos de la familia que partieron, al igual que ellos, ese mismo día, el viernes, en la mañana, desde Carenero con rumbo hacia La Tortuga. Aproximadamente el domingo, en horas de la noche, fue que se emite la alerta
y luego comienza la búsqueda desde el lunes en horas de la mañana, que es cuando se activa el caso SAR y es cuando empieza la movilización tanto de los cuerpos de seguridad y de prevención como el SAR Maiquetía, el Guardacostas La Guaira, Bomberos Miranda, Protección Civil Miranda. Desde la mañana del lunes es cuando se inicia la búsqueda, pero lo que se estaba buscando era una embarcación que estaba varada. Hasta el día lunes se buscaba una embarcación que se había quedado en el medio del mar accidentada. Jamás pensaron que lo que se encontrarían sería a unas personas naufragando. Fíjate, la alerta se recibió el domingo horas de la noche. Desde el mismo lunes aproximadamente a las 7 de la mañana se le indica a los rescatistas acerca de este retraso que tuvo la embarcación Thor. Desde ese mismo lunes comenzó el trabajo tanto de SAR Maiquetía, Bomberos de Miranda, Protección Civil, Guardacostas La Guaira. Ese día hubo un primer sobrevuelo, pero con resultados negativos. Posteriormente, el día martes, también se hablaba de que habían algunos inconvenientes con la gasolina para las aeronaves, que no se les había permitido a estas aeronaves particulares que formaban parte o eran amigos de la familia y que se querían sumar a la búsqueda, se había dicho que no les habían dado permiso. Es importante mencionar que hay que también cuidar el sobrevuelo, no pueden estar gran cantidad de aeronaves en el mismo lugar buscando. Entonces todo eso se tiene que hacer con una previa coordinación. Ese martes fue que se dio este primer hallazgo gracias a un piloto privado. El día martes nuevamente retomaron la búsqueda y lograron visualizar una pequeña balsa inflable en la que estaba una mujer con 2 niños de 6 y 2 años de edad y a un lado unas cavas de refrigeración. Dentro de una de ellas otra mujer, quien era la niñera de esta familia. Con la información que se maneja hasta ahora, porque es importante destacar que la única sobreviviente adulta, que es Verónica Martínez, de 25 años, que es la niñera, ha tenido la oportunidad hasta ahora de conversar solo con los cuerpos de seguridad, llámese INEA y el eje contra homicidios del 6CPC. Ella hasta ahora, los datos que ha podido arrojar, o sea, los que hemos podido tener acceso, es que esta lancha salió y presentó un desperfecto. Estas personas se regresan. De hecho, esa es la última información que manejan estos amigos de la familia. Creen que ellos ya se habían regresado y que, bueno, no salieron al viaje de la Tortuga. Por eso es que la alerta luego la emiten el domingo y por eso los tiempos, digamos que no coinciden. Según las primeras declaraciones que dio la niñera a las autoridades, la embarcación se partió al chocar con una ola. Luego cambió la versión de los hechos, manifestando que la lancha se había hundido. Los medios de comunicación reseñaron que algunos de los miembros de la tripulación decidieron ir por ayuda. Esa versión, por así decirlo, no ha sido totalmente corroborada. De hecho, se maneja que estaban en grupo. El grupo se mantuvo siempre unido, las 9 personas, y que al final habrían salido solamente 2 de los hombres a buscar ayuda. Esa es la información hasta ahora que ha podido arrojar Verónica durante las entrevistas. La conmovedora imagen que circuló por las redes sociales, donde se aprecia a la madre junto a sus hijos y la cava de la que sobresalían unos brazos y unas piernas, tuvo tanto impacto en Venezuela como en el exterior. Nosotros pudimos conocer que Verónica, por ejemplo, que es la única adulta sobreviviente hasta ahora, es una chica del Tigre, en el estado de Anzoátegui. Tenía aproximadamente más de un año trabajando con la familia Camplor. Era la niñera de los niños. Junto a ellos iban una pareja de esposos que forman parte de los que se encuentran actualmente desaparecidos. Está esta familia que, bueno, lo que hemos conocido de ellos es que, bueno, habían adquirido esta embarcación que además en una embarcación nueva, una embarcación que ya tenía cierto tiempo, y esto también afianza la tesis de que, bueno, la hipótesis, de que es posible de que esta embarcación tenía algunos inconvenientes. De hecho, al momento de salir, el que hayan tenido un desperfecto mecánico, me decían también, tuve la oportunidad de conversar con un marino y me decía que era bien particular el grupo haber salido junto con un mecánico, porque se supone que quien va al bordo de la embarcación es el capitán, que debe tener experiencia, debe tener pericia. El estado de salud de los 3 sobrevivientes no fue el mejor. Pasar tantos días expuestos al sol
y ver todo lo que sucedía son solo algunas de las marcas que les dejó este terrible momento. El primer diagnóstico que se conoció de los niños es que presentaban deshidratación, además de quemaduras de primer grado y bueno, por supuesto, el shock postraumático producto de esta situación. Ellos fueron llevados inicialmente al Hospital Periférico de Pariata en Maiquetía ese mismo martes aproximadamente a las 6 de la tarde. Posteriormente, ese día, a eso de las 11 de la noche, fueron llevados por la abuela materna hacia la clínica Santa Sofía en Caracas. Hasta ahora lo que se sabe es que la niña se encuentra bastante estable y que el niño de 6 años se encuentra recuperándose. En el caso de Verónica Martínez, que es la niñera que permanece recluida en el Hospital Periférico de Pariata, la primera información que obtuvimos era que posiblemente sería dada de alta el pasado sábado. Sin embargo, producto de las fuertes quemadas de primer grado que ella presentó, debió ser intervenida quirúrgicamente para hacerle la cura, para tratar estas heridas en quirófano. La búsqueda no ha cesado. 5 personas que también viajaban en esta lancha aún no han sido encontradas. De acuerdo con el manual de salvamento OMI, no hay un tiempo determinado en el que se diga, bueno, la búsqueda va a durar tanto tiempo. No, la búsqueda es indeterminada. Ellos evidentemente tienen que evaluar cuáles serían los aspectos de poder conseguir o no a estas personas que se encuentran desaparecidas. Hasta este domingo, la búsqueda seguía hacia los lados de Carabobo y Falcón. Se habían sumado tanto los pescadores de la zona, guardacostas de la zona, porque de acuerdo con la evaluación que han hecho los que llevan el caso SAR, pues sería ese el desplazamiento que podían tener los cuerpos hacia el oeste del país. Hasta ahora, hoy seguían las labores de búsqueda. Este lunes, los rescatistas, los que hicieron el hallazgo de estos primeros náufragos, siguen en el helicóptero de la policía de Miranda buscando. Han verificado el farallón Centinela, los Rock, la isla Aves de Sotavento, por supuesto la Orchila, la Tortuga, Higuerote. Toda esa zona ha sido rastreada, así como también Turiamo. Se han ido un poco más hacia Puerto Cabello, Chichiriche, de la costa. Esta experiencia nos demuestra la importancia de que las embarcaciones cuenten con todos los requisitos establecidos para poder zarpar, como por ejemplo un GPS. Nosotros como ciudadanos también debemos ser precavidos, llevar suficiente agua, salvavidas resistentes, sobre todo si llevamos niños. Recordemos que al momento de entrar al mar, nada resulta seguro. En días pasados se conoció la noticia del asesinato de un hombre de 77 años, de origen portugués, en la urbanización Miranda. Las autoridades informaron que el autor material del crimen era el hijo de la víctima, un joven de 37 años de edad. Este asesinato habría ocurrido por un dinero que el hijo le pide al papá, $600, y el señor no se los entrega, no se los da. Al parecer esto genera una discusión que termina con el asesinato del señor Armindo, y no solo su asesinato, sino que luego su hijo agarra el cuerpo y en compañía de un trabajador del señor Armindo, porque Armindo era un empresario, van y lo entierran en la carretera Petare-Santa Lucía. Este no era el primer crimen que el hombre cometía. Años anteriores, y a sangre fría asesinó a su madre y poco después a quien se vinculaban con él sentimentalmente. En el año 2006, él había matado a su mamá, fue sometido a juicio y se encontró que él padecía, supuestamente, de alguna insanía mental que hacía imposible que fuese imputado como delincuente, por lo que salió en libertad. O sea, él quedó bajo un régimen de presentación. ¿Qué sucede? Este régimen de presentación él no lo cumplió, él sostuvo una relación con otra persona y en 2011 la asesina a su novio. O sea, ya había matado a su madre por su propia mano. Luego mata a su novia y pasan 10 años antes de que él asesine a su padre. En este periodo, estemos claros que no se sabe si él mató a otra persona.
No sabemos absolutamente si él estuvo involucrado en otro caso. Este hombre estuvo bajo la protección de su padre luego de los asesinatos cometidos. Familiares de la víctima, conociendo los antecedentes del hijo, se acercaron a donde vivían ambos para saber dónde se encontraba el padre. Y en ese momento se activaron todas las alarmas. Y el hijo les dice, pues Andrés les dice que él salió del país. La familia, extrañada porque él no le había notificado absolutamente nada a ellos, porque se iba a ir del país a hacerse algunos exámenes, va y denuncia el caso ante la CICPC. La policía lo cita a una primera declaración. Él dice que no, que su papá salió del país, que él no tenía nada que ver con eso, y se fue a Colombia, dice que se fue a Colombia a realizarse unos exámenes médicos. Él es liberado, pero la policía empieza a hacer los estudios de migración, datos de salidas, entradas del país, y encuentran con que el señor Armindo no había salido de Venezuela. Una persona de 77 años no sale por trochas escondidas, y menos un empresario, comerciante que sale a hacerse unos exámenes. Al no salir de esa manera, se dan cuenta que él no estaba fuera del país como lo había señalado su hijo, y empiezan las investigaciones. Al ver que no coincidían las declaraciones del hijo con las investigaciones que realizaban los cuerpos de seguridad, decidieron indagar más y optaron por revisar las cámaras de seguridad del lugar donde vivían. Queda en la zona de Petare, precisamente en la urbanización Miranda, muy cerca de la carretera donde posteriormente es enterrado. Ven que el señor Armindo nunca sale, y sí ven que entra el hijo y luego que sale con el carro del señor. Eso ocurrió el 24 de agosto. Ven que el 24 de agosto él sale con el carro del señor, un vehículo Volkswagen de los nuevos, y no se sabe qué pasa. Se inician las investigaciones, lo citan nuevamente, y entonces empieza a derrumbar toda su historia. Se derrumba su historia y detienen a la otra persona involucrada, porque entre los que vieron que salió, entre con quienes salía precisamente con el empleado que había colaborado en la desaparición de él. Este sujeto, sin pensarlo, decide asesinar esta vez a su padre, quien dio la cara por él cuando se vio involucrado en los asesinatos anteriores. Luego del crimen y con ayuda de un empleado, decidieron desaparecer el cuerpo del comerciante. Actuó solo, asesinó a su padre a golpes y estrangulado. Posteriormente, él se apoyó, él era un empleado de su padre y colaboró para desaparecer el cuerpo. Su colaboración básicamente consistió en envolver el cadáver en bolsas plásticas, amarrarlo con cinta plástica, montarlos en el vehículo. Salieron los dos en el carro hacia la carretera Petare-Santa Lucía, y en una zona boscosa abandonaron el cuerpo. Hasta habían abierto una tumba y ahí enterraron el cuerpo como para que nadie supiera. Recibe como pago el ayudante que se encargó de abrir el hueco, envolver al señor en plástico, enrollarlo y todo esto. Este señor recibe una motocicleta de alta cilindrada, una KLR 50, una Kawasaki y 200 $. No pasó mucho tiempo para que las autoridades detuvieran a los implicados en este crimen tan dantesco. En estos momentos él está detenido en la comisaría del Llanito del CICPC. Está bajo la investigación del caso. El caso está en manos de la Fiscalía. Me imagino que el Ministerio Público seguirá, pues, como seguirlo, y habrá que ver a qué se atienen dentro de lo que es el señalamiento o la acusación que se va a formular. Si es un homicidio intencional, si es un homicidio, ¿cómo ocurre? Bajo las circunstancias de la reseña que hace Douglas Rico, el crimen sería un crimen intencional por motivo bocutis. O sea, lo mató básicamente por nada, por $600. Él asesina a su padre por $600. Eso sería la causa. Ahora, si él está loco, de acuerdo a los casos anteriores, si él tiene problemas de insanidad mental, de acuerdo a los casos anteriores, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el Estado? El Estado lo va a volver a liberar. El Estado va a asumir que es un paciente que necesita estar internado y estar medicado. Una persona involucrada en un crimen bajo ciertas circunstancias no es imputable. Sin embargo, según el diagnóstico, debe ser ingresado en un lugar psiquiátrico. Una persona que sufre problemas mentales, que es declarado por psiquiatras forenses, por psiquiatras,
es declarado como una persona que sufre de insanía mental, esta persona teóricamente debería estar en una cárcel especial, un pabellón psiquiátrico donde son atendidos y tratados este tipo de pacientes. Pasaron 10 años y después asesinan a su padre. Él debería haber estado en un pabellón psiquiátrico, haber estado bajo tratamiento, haber recibido, si él era enfermo mental, mantener una medicación. Él lo único que tenía era una medida de presentación en el tribunal. Yo no garantizo que una persona esté bajo tratamiento. Él estaba libre, él estaba completamente libre por decisión de los tribunales, que es una medida peligrosa, claro que es medida peligrosa, pero si aquí en Venezuela no hay cárceles para pacientes psiquiátricos. Es importante que se habiliten espacios donde personas con patologías psiquiátricas puedan ser ingresadas y comiencen un proceso de rehabilitación para que no sigan cometiendo estos crímenes. El día jueves 26 de agosto de este año 2021, aproximadamente en horas del mediodía, se conoció a través de las redes sociales la noticia del robo a un carro blindado que transportaba una gran cantidad de divisas en la ciudad de Caracas. El 26 de agosto se produce la perpetración de un hecho punible de un robo a la altura de la Cota 1000, por donde está el Colegio de La Salle. Iban dos camionetas donde hacían una transferencia de una remesa de divisas del Banco Occidental de Descuento. Es interceptada por unos funcionarios policiales, quienes ordenan la detención del vehículo, hacen la revisión del vehículo y aun cuando se les explica que había una remesa dentro del vehículo, pues sencillamente se la llevan, se la roban. Poco después se conoce que no se trataba de un camión blindado, sino que eran dos camionetas blindadas las que iban rumbo a una sede del Banco Occidental de Descuento, conocido por sus siglas como BOD, ubicado en la Castellana. Hay que evaluar realmente si era un vehículo apto y apropiado y, como te digo, las personas tenían la capacidad de realizar el traslado, tenían de la inducción necesaria, cumplían con el protocolo de seguridad del banco. Sería interesante saber cuál era el protocolo del banco, que no creo que haya sido enviar a dos camionetas blindadas. Aparte de eso, normalmente la forma como la persona abre el vehículo ante la alcabala ahí en la Cota 1000, a la altura del Colegio La Salle, o sea, cómo la persona, si sabe que lleva una remesa algo importante, lo que te digo, el tema de la avanzada, no se comunican inmediatamente con la avanzada. Desde el momento en que se supo de este hecho, los funcionarios del CICPC comenzaron las averiguaciones con el fin de dar con el paradero de los implicados. No es sino hasta el propio 30 de agosto, o sea, 4 días después, en horas de la noche, donde la División contra Robo hace la detención de uno de los trabajadores de seguridad del banco. Cuando empiezan a hacer las pesquisas, obviamente comienza a desarrollarse todo lo que son la participación del autor material, los cómplices del hecho, etcétera, etcétera. Estas camionetas transportaban una gran cantidad de divisas que, a pesar de las investigaciones, no han sido encontradas. La cantidad sustraída por los delincuentes ese día, estamos hablando de unos $68.600 y unos 6.900 euros, que era lo que se transportaba en estas dos camionetas de acuerdo a la propia declaración o de acuerdo a la propia reseña emanada de la División contra Robos del CICPC. La avenida Boyacá o Cota 1000 en Caracas es considerada una vía de escape para bandas criminales, por no tener una excesiva afluencia vehicular y por las múltiples intercepciones que tiene con distintos sectores de la capital. Por ello, los expertos en seguridad no recomiendan usarla en altas horas de la noche porque generalmente se multiplican los delitos. La sede del Banco Occidental de Descuento está ubicada en la Castellana y una de las arterias viales más importantes y quizás más rápida es la Cota 1000. Por eso es que se puede presumir que los que las trasladaban tomaron la vía. Hacen el retiro de las divisas de diferentes comercios. ¿Y cuál es la vía más rápida para llegar a la Castellana?
subes la varal, agarras la Cotamil, bajas automáticamente la salida de la Castellana y ya estás en el banco prácticamente. Esa debía haber sido la ruta. Sin embargo, fíjate que se hace el traslado, se hace la remesa y ellos son interceptados entre la Florida y la Castellana, que es justamente donde está el Colegio La Salle. En esa parte de la Cotamil. Ahí es donde se ejecuta pues la perpetración del hecho punible. A solo días de cometerse este hecho fue aprendido el autor material y presentado ante los tribunales. Se pudo conocer hasta el momento, David, que hay 4 personas detenidas. Dentro de esas 4, una es una mujer. Todavía continúan las pesquisas porque hay más funcionarios. De acuerdo con la información que ofreció el primer aprehendido por los funcionarios del CICPC, había más policías involucrados en este delito. Se trataría de 12 funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana. Todavía eso está en investigaciones. Se está realizando las pesquisas dentro de la base de la PNB, dentro del módulo, la estación del Centro de Coordinación Policial, que está en el 23 de enero. Este tipo de robos no es muy común en el país. Anteriormente, cuando se presentaba un hecho de esta magnitud, se asociaba a las fiestas decembrinas o alguna actividad electoral. Por supuesto, todo el personal de seguridad bancaria de las diferentes entidades financieras comenzaban a tomar los protocolos, para minimizar los riesgos en cuanto a la perpetración de estos hechos punibles. ¿Qué sucede? A raíz de la caída del poder adquisitivo, de la devaluación, de quitarle los ceros a las monedas, para nadie es un secreto que realmente la moneda de curso oficial de nosotros, el Bolívar, no tiene el valor que tenía hace unos cuantos años atrás. Eso es algo ya que es notorio. Entonces, ¿qué sucede? Fíjate que todo lo que tuvo que ver con los camiones blindados, Visiteca, Panamericana de Protección, todas esas empresas se fueron reduciendo a su expresión mínima, y ya no era como antes, que uno veía los camiones blindados, los vigilantes de seguridad bajándose al momento de llevar alguna remesa. Hoy en día también con el tema de la falta de efectivo, ya eso no se ve. En este caso, según las investigaciones realizadas, se pudo comprobar que hubo complicidad interna. ¿Sabemos realmente cuáles son los protocolos de seguridad actuales para el traslado del nuevo sistema monetario? Es importante cumplir con ellos para evitar que este tipo de hechos continúen registrándose en el país. Yo considero que la Superintendencia de Bancos debería tener ese protocolo o haberlo suministrado a las diferentes entidades financieras que hacen vida en el país. Y podría quizás inferir que los departamentos de seguridad bancaria deberían de tener toda esa normativa actualizada para poder hacer los respectivos traslados. ¿Por qué? Bueno, porque ya como todos sabemos, aún con el tema de la devaluación, con el tema de quitarle los ceros a la moneda, con la nueva entrada en vigencia de un nuevo bono monetario otra vez, pues ya realmente, aunque no se reconozca oficialmente o legalmente, los ciudadanos y los comercios se están manejando a través de divisas, a través de remesas, a través de divisas. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, sencillamente que en algún momento habrá comercios que manejen gran cantidad o volúmenes de divisas y que tengan que resguardarlas. Estas personas muchas veces son profesionales que dedican tiempo a estudiar la situación y analizan todo el entorno para luego cometer el delito. Para que no ocurran delitos o para evitar que ocurran delitos, lo primero que debe haber es la prevención. Entonces, el comerciante o el ciudadano de a pie, usted sabe que usted no puede andar sacándose de su billetera divisas y contándolo así en sitios públicos donde hay gente que lo está viendo. Si usted es comerciante, usted debe tener la confidencialidad y mantener la prudencia y mantener todo su protocolo de seguridad interno para evitar que personas quizás que a lo mejor trabajen con usted, puedan tener acceso a esa información. Lo otro, hay que chequear bien el personal con que se trabaja, cada comerciante con quién trabaja, cuáles son las debilidades, tener quizás una radiografía de ese trabajador. Entonces, a medida de que tú aumentes tu protocolo de seguridad, pues mínimo son los riesgos de que tú puedas ser víctima de un robo. Ser prudentes y no confiar en cualquier persona nos ayudará a no ser parte de las estadísticas de robo que día a día se registran en nuestro país.
día 13 de agosto, los vecinos de El Degredo, del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Lara, quedaron consternados al conocer del asesinato de una familia dentro de la comunidad. Ellos se dieron cuenta porque llegó un pariente a la casa, específicamente un hermano, y lo primero que se topó al llegar a la casa fue el cuerpo de su madre decapitado. Vio todo lo que fue el desorden dentro de la casa. Obviamente no estaban ni su papá ni su hermana de 30 años allí, en el lugar, que es la que vive allí, y pues no sabía qué era lo que pasaba. Comenzó a buscar por toda la casa, porque afuera de la casa también había sangre, y a 100 metros de la casa localizó el cuerpo de su padre de 56 años de edad. Su padre también estaba decapitado. Estaba el cuerpo de su hermana de 30 años de edad, el cuerpo de su otra hermana menor de 20 años de edad. Ellas tenían heridas por arma blanca. El hombre, sin comprender lo que había sucedido, continuó recorriendo la casa y encontró las partes que faltaban de los cuerpos de sus padres. En un estado de confusión y ante esta escena tan dantesca, salió a pedir ayuda a sus vecinos, quienes no dudaron en acercarse a él. A los pocos minutos localizaron al hermano, un hermano de ellos que vivía con la pareja de padres de 22 años de edad. Lo agarraron, estaba todo lleno de sangre y bueno, confesó el crimen. El muchacho padece de esquizofrenia, pero sus padres no lo tenían en tratamiento por ser una zona montañosa y muy alejada de lo que es la ciudad de Barquisimeto. Tenía como 6 meses que no tomaba un tratamiento y había estado bastante agresivo. Aparentemente, lo que pudieron decir las autoridades y de las investigaciones, el muchacho creció en una familia en donde su padre maltrataba a su madre. En medio de un ataque de ira y venganza por el maltrato que su padre le hacía a su madre, este sujeto decidió en horas de la madrugada tomar un arma blanca usada en estas zonas montañosas y cometer el crimen. Asesinó a su padre y en vista de que vio, según lo que relató él mismo a los funcionarios del 6CPC del Eje de Homicidios Lara, en lo que vio que su madre se iba a poner muy triste por la muerte de su padre, pues también decidió asesinarla. Y lo mismo hizo con su hermana de 30 años de edad, que era la que vivía con ellos, porque ella se iba a poner triste por la muerte de sus padres. Estos 3 crímenes les tomó toda la madrugada al muchacho, tanto que amaneció y fue en horas de la mañana cuando llega la hermana de apenas 20 años de edad. Ella estaba en estado, tenía aproximadamente 6 meses. Ella llega allí porque todas las mañanas la dejaba su esposo allí para que sus padres la cuidaran mientras él iba a trabajar. Lógicamente, cuando ella llega, encontró todo lo que estaba haciendo el hermano y no pudo escapar de él. Y ahí fue cuando la asesina a ella también. Al momento en que el hermano entró a la casa y vio a los familiares fallecidos, se le preguntó por qué lo había hecho. La única respuesta que obtuvo fue que él también se le había salvado. Mientras esperaban a las autoridades, la comunidad agarró el autor material del crimen y lo amarró para someterlo y evitar que el hombre se fugara. Hasta que llegaron las autoridades, la policía del estado Lara, y posteriormente se lo entregaron al 6CPC. Actualmente el muchacho fue presentado en tribunales de aquí de Lara, se le dio una privativa y además se le ordenaron los exámenes forenses también psicológicos para a ciencia cierta saber si de verdad sufre alguna esquizofrenia o que pudiera haber atravesado este muchacho. Actualmente él está en los calabozos del Eje de Homicidios del 6CPC Lara. Aunque hasta ahora no se conoce si él tenía un diagnóstico psiquiátrico, se pudo conocer que era una persona muy violenta. Él estaba bastante agresivo, peleaba con todo el mundo por allá y de hecho aparentemente con su papá. Y bueno, por lo que nos dicen que vivió también en un hogar agresivo, pues porque veía cómo su papá le pegaba a la mamá. En el estado Lara, este tipo de situaciones ha ocurrido en otras ocasiones. Sin embargo, no dejó de sorprender el hecho de que un hijo acabara con su familia. Precisamente por ser, como quien dice, pueblo y todo el mundo se conoce, pues no se esperaban nada bastante
conmocionados por todo lo que pasó, y más que fue toda una familia completa. Creo que es como que una alarma precisamente pues a las personas a que cuando sientan o vean de repente un familiar con esas situaciones agresivas, pues no se queden en sus casas o busquen ayuda, no se queden con el de que él es así, es loco, es agresivo, porque precisamente creo que una persona no medicada pues es bastante peligroso tanto para el núcleo familiar como para lo que es la comunidad en general, pues. Lo recomendable es denunciar cuando se conocen algunos casos de violencia por parte de personas agresivas en la familia y en la comunidad. La función del Estado es abocarse a todas las denuncias realizadas y buscar solución. Yo incluso creo que pues van a parar a una cárcel común o se quedan en los calabozos. Y esas personas sabemos que por lo menos en las cárceles o en un calabozo tampoco van a recibir un tratamiento. De esta manera hemos llegado al final del programa por el día de hoy, agradeciendo como siempre su fiel sintonía. Es importante que no olvidemos continuar con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y la propagación del COVID-19. El uso del tapabocas y el lavado constante de manos y el distanciamiento físico es fundamental. Les recordamos que la cuenta de Instagram del programa para que nos hagan llegar sus casos y comentarios es @rostrosdlc y nuestra etiqueta cada martes es @rostrosdlc. Mi cuenta en Twitter es @DavisRamírez y en Instagram @soyDavisRamírez. Las mías, Angélica Reporter en Instagram y Angélica Report en Twitter. La cita es el próximo martes a las 7 de la noche cuando nuevamente nos sentemos frente a frente con los rostros del crimen. Paisajes hermosos donde se sustenta el crimen. Hermanos se atacan entre sí con proyectiles. Tensión en la situación, se sobrevive dando mucho más de lo poco que recibes. Mueren jóvenes, su madre llora. Plegarias no callan el cantar de la flor. Y las generaciones se pierden con el paso de las horas. Y ahora, unos son presas y otros devoran. Calles de sorpresas como la caja de Pandora, donde mantengo la esperanza a pesar del diluvio. Y la superación y el estudio como refugio. Sigo caminando en estos suelos sin que me detenga el miedo. Mis palabras son reflejos, entiendo lo que siente el pueblo porque soy parte de ello. No importa color ni pensamiento, es el mismo espejo. Voceros de los que quedan, también de aquellos que partieron. Unidad es lo que quiero, espero. Yeah. Subjetivo quien produce. Proverso, Valeria Áñez.